Hola, soy Gilda y te doy la bienvenida al primer vídeo de mi canal en el que me gustaría hablar de espiritualidad de una manera distinta, de una manera en la que me parece que hoy en día nadie o casi nadie hace, o sea, de forma práctica y directa y concreta. No sé si te has dado cuenta, pero tanto en la sociedad como en el mundo espiritual mismo, o sea, las personas que se dedican profesionalmente a la espiritualidad, pues hay como cierto tabú. Por parte de la sociedad, evidentemente, sigue el tabú de que la espiritualidad pues, es algo como que no existe, que no sé, como que te quieren, que si te hablan de espiritualidad, pues de alguna manera te están engañando. En cambio, en el mundo espiritual, pues a no ser que te apuntes a algún curso, pues normalmente como que tienes que tener un don, ¿no? Un don especial, o sea que solo algunas personas más afortunadas, pues de alguna manera pueden conectar con guías espirituales, con espíritus o lo que sea. Pues yo, en cambio, te quiero hablar de mi experiencia. Yo siempre he sido una persona muy escéptica, siempre he sido una persona muy mental. De hecho, antes de dedicarme a eso, yo es que hacía un trabajo totalmente distinto. Sin embargo, bueno, la vida me ha llevado hasta aquí, hasta el punto de tener que estudiar estas cosas. Y he podido ver que realmente, aunque no lo sepamos, todos tenemos una parte espiritual y todos conectamos con esa parte. Así que no hace falta realmente ningún don. En este vídeo especialmente me gustaría hablar del tema de los guías espirituales, de cómo realmente todos podemos conectar con nuestros guías espirituales sin necesidad de ningún intermediario, ¿no? No hace falta realmente otra persona que supuestamente tiene un don. Antes de empezar, me gustaría dedicar unas palabras a lo que son los registros akáshicos. Probablemente si te interesa la espiritualidad, pues ya habrás escuchado este concepto, este término, y probablemente lo habrás escuchado también un poco asociado al concepto de la New Age, la nueva era, ¿no? Normalmente se hace un poco esto como para desacreditarlo, ¿no? Como para quitarle un poco ese aspecto de seriedad que tiene. En realidad es un concepto mucho más profundo y vamos a ver un poco por qué. De hecho, los registros akáshicos se pueden imaginar como una especie de biblioteca cósmica donde se encuentra todo tipo de información sobre cualquier ser, cualquier alma que existe en el universo, del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué es lo que se puede encontrar aparte de información en estos registros akáshicos? Pues se pueden tener contactos con muchos seres de luz. Por un lado, los seres de luz que custodian estos registros akáshicos, pero también con maestros ascendidos, con ángeles, con familiares guías y con todos los seres que necesitan darnos mensajes para nuestro mayor bien. Vamos a ver ahora cómo se pueden recibir estos mensajes. Una vez accedido a los registros akáshicos, pues podemos recibir los mensajes de muchas maneras distintas. Muy probablemente, si eres de esas personas que realmente piensan que hace falta un don para poder contactar con el mundo espiritual, pues te imaginarás que esto ocurrirá, no sé, como que aparece un ángel o algo así, o un ser de luz en la habitación. Pues olvídate de eso, porque no es así. O sea, podría pasar, en algún momento puede pasar, y dependiendo del tipo de percepción que tenga la persona o que tengas tú en ese momento específico, no podemos excluir que ocurra algo así, pero tampoco podemos decir que si no ocurre esto, pues es que no está ocurriendo nada. De hecho, hay varias maneras para poder recibir mensajes y todas son válidas. Es muy importante que una vez que aprendas a comunicar, es muy importante también que aprendas a ver cuál es la forma en la que tú te comunicas con el mundo espiritual. Ahora vamos a ver de forma un poco más detallada cómo se pueden recibir estos mensajes, a través de qué canales. Vale, podemos tener visiones físicas o mentales. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto con el ojo físico podemos ver algo con los ojos abiertos, pero también lo podemos ver con los ojos cerrados. Lo vemos con la glándula pineal, lo que normalmente se llama el tercer ojo.
No hay ninguna diferencia realmente, o sea, si estamos realmente conectados y bien centrados en el mensaje, pues no hay diferencia. De hecho, también puede pasar que al principio solo veamos con los ojos cerrados, imágenes que no son muy claras, y luego, entrenándolo poco a poco, ver imágenes cada vez más claras y también con los ojos abiertos. Luego podemos tener sensaciones físicas y podemos tener escalofríos, podemos sentir como que alguien nos está acariciando, nos está tocando, podemos sentir calor, frío, y todo esto normalmente está en un contexto que nos hace entender qué es lo que significa eso. Y si no es así, también, como hemos dicho antes, con lo de las visiones, pues se trata de ir entrenando, ¿no? De ir observando, y cada vez también las sensaciones físicas, aunque no sean acompañadas de otras percepciones, también nos dan información. Se trata, como ya hemos dicho, de ir observando. Luego podemos tener percepciones auditivas. Podemos escuchar sonidos, y esto es un poco lo mismo que con las visiones. Los podemos escuchar tanto con el oído físico como en nuestra mente, de forma telepática. Pueden ser palabras, pueden ser frases directamente, pueden ser voces, sonidos, puede ser una música, una melodía, pero también puede ser información. Información que nosotros sabemos que es así. La interpretamos con la voz de nuestra mente. De hecho, esto es muy importante porque hay personas, por ejemplo, que lo escuchan como si fuera una voz distinta, pero la mayoría de las veces se escucha como si fuera nuestra propia voz, nuestro propio pensamiento. Entonces es muy importante aprender a creer un poco, a creernos un poco lo que estamos percibiendo, porque si no la trampa, evidentemente, es la de pensar que no lo estamos inventando. Entonces, en este caso también, como para lo que hemos dicho antes, es muy importante aprender a observarse. Otra manera de recibir mensajes es con olores y sabores, por ejemplo. Es posible que hagamos una pregunta y la respuesta nos venga directamente con un olor. Evidentemente esto se interpreta según el contexto, según lo que significa para nosotros, o puede que en ese momento, eso puede pasar con cualquier mensaje, puede que no se entienda, y es importante, como siempre, observarlo e ir viendo, porque luego podemos recibir una respuesta más clara, un contexto más adelante. Otra manera para recibir el mensaje es con la escritura automática. Nosotros podemos hacer una pregunta y empezar a escribir lo que se nos ocurra. Esto, por ejemplo, hay personas, eso se ve mucho en las películas, ¿no? No suele ser así, pero puede ocurrir evidentemente, que las personas cambian directamente de caligrafía, como si realmente la mano estuviera poseída por otro ser. Puede pasar, pero también puede pasar que, lo más común normalmente es que escribamos, no sepamos muy bien lo que estamos escribiendo, pero seguimos escribiendo nosotros, tenemos el control, podemos recibirlo con otra caligrafía, pero también lo podemos escribir con nuestra propia caligrafía. Esto no le quita validez. Y evidentemente esto también con el tiempo puede cambiar. Así que en este caso también el consejo es seguir observando. Luego hay otra manera de recibir mensajes, que yo puedo decir que es mi favorita, que es a través de las señales y de las sincronicidades. Porque cuando ocurre esto realmente es que te das cuenta de que estás realmente todo el tiempo conectado con el universo, que no hace falta prepararte, no hace falta estar ahí meditando una hora, te das cuenta de que está todo conectado, estás conectado con tu alma, estás conectado con el alma de las otras personas, con tus guías espirituales, con el universo, con la fuente de la creación, con todo, porque realmente las respuestas llegan incluso antes de que tú te hagas las preguntas muchas veces. Es cuando, yo creo que a todo el mundo le pasa esto, ¿no? El típico ejemplo es de cuando tú piensas en una persona y luego esa persona al día siguiente a lo mejor te llama y hacía meses que no hablabais. O, por ejemplo, hacer una pregunta y abrir un libro y ver la respuesta clara, con las mismas palabras. Seguro que a todos nos pasa esto y no sabemos que está pasando algo curioso, algo mágico, pero a veces la mente hace que no queramos creerlo, ¿no? Y en cambio, muchas veces estos es nuestro yo superior o nuestros guías espirituales que nos están dando respuestas. Pueden ser respuestas a preguntas que hayamos hecho, o no, a preguntas simplemente mensajes que necesitamos recibir. Ahora vamos
vamos a ver cómo se establece esta conexión con nuestros guías espirituales. Muy probablemente habrás escuchado a alguien que se dedica a la espiritualidad de forma profesional, que te dice que es muy peligroso intentarlo tú solo, tú sola, porque hace falta tener cierto conocimiento, cierto nivel de protección y bla, 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 bla. Creo que todos hemos escuchado esto si nos interesa el tema. Pero en realidad esto no es del todo así. No es que allí necesariamente cuando intentemos entrar en los registros akáshicos esté pasando algo. De hecho, normalmente cuando aprendemos a entrar en los registros akáshicos es bastante improbable que encontremos algo que sea peligroso, como estas personas dicen. Así que hay que hacerlo sin miedo, hay que estar tranquilos porque todos podemos hacerlo, como hemos dicho. Vale, lo primero que hay que hacer es trabajar con la intuición, porque como hemos dicho, la mayoría de los mensajes llegan de forma telepática. No necesariamente vemos algo con los ojos abiertos, no necesariamente escuchamos mensajes con otras voces, no escribimos con otra caligrafía, esto no tiene por qué pasar. Sin embargo, los mensajes, como hemos visto, pueden llegar igualmente y pueden ser válidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar con la intuición. Para que se desarrolle. Todos tenemos intuición, hay personas que somos, yo también, yo reconozco que yo soy una persona bastante mental, así que si he podido trabajarla yo, pues es que yo diría que puede hacerlo cualquiera, si es que quiere. Así que se trata simplemente de empezar a hacer ejercicios. Hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer. Yo recomiendo, por ejemplo, lo más común, que es la meditación, simplemente porque es la más fácil y la que en cualquier momento cualquiera puede hacer. Se puede hacer meditación de muchas maneras. Si no sabéis hacerlo y os cuesta, podéis empezar con meditaciones guiadas y luego al cabo de un tiempo también podéis empezar a hacerlo sin ningún tipo de guía, ya cuando seáis más capaces de mantener más la atención, digamos, en la meditación misma, porque evidentemente si no estamos acostumbrados al principio puede ser un poco difícil. Pero aparte de eso, hay muchísimas prácticas, ya iremos hablando de ello en el canal. Vale, entonces, ¿el objetivo cuál es? Alcanzar un estado de trance. ¿Esto qué quiere decir? O sea, bajar las ondas cerebrales. Muy probablemente ahora te estás imaginando las cosas que ves en las películas. No se trata de quedarte inconsciente, medio dormido, medio dormida. No, no es eso. Evidentemente es una cosa que también a veces pasa y así nos lo muestran de la manera más extrema en las películas, pero normalmente no es así. Simplemente se trata de relajarte muy profundamente, hacer que las ondas cerebrales bajen lo más posible para que nuestros pensamientos de alguna manera no influyan demasiado en los mensajes que llegan de nuestra alma, de nuestros guías espirituales, nuestros maestros. Una vez entrado en este estado de relajación y de trance, pide a Dios o al universo o a tus guías espirituales mandarte la información que es para tu mayor bien. Luego se trata de simplemente escuchar, sentir, fluir. Si quieres puedes hacer preguntas. También si quieres puedes ir apuntando cosas. Es totalmente válido. De hecho, sobre todo al principio es recomendable hacerlo porque puede que si no estamos acostumbrados no entendamos y sobre todo no nos acordemos de lo que hemos visto, escuchado. Y entonces está bien si nos gusta, o sea, la idea de tener como una especie de diario de nuestras canalizaciones, así se llaman. El hecho de, no sé si has escuchado alguna vez este término, el hecho de conectar con los mundos sutiles normalmente se llama canalizar, canalización. Si por lo que sea al principio ves que te conectas y no recibes ningún mensaje, te parece que no ves nada, que no sientes nada o no te crees lo que ves y lo que sientes, no te preocupes, no te frustres, sigue simplemente. Porque el hecho de insistir por querer algo que sea muy espectacular, ¿no? O una gran revelación, probablemente no es la mejor manera para relajarte, ¿no? y para recibir esto. Yo te digo, por ejemplo, mi primera canalización oficial fueron 4 palabras, así que no te preocupes, es totalmente normal. Tú sigue intentándolo y seguro que con el tiempo, ya cuando aprendas
que muchas cosas que tú das por sentadas son mensajes, ya verás que todo empieza a cobrar sentido. Ahora pasamos a un tema que muy probablemente es uno de los temas más interesantes, ¿no? Porque cuando no sabemos qué estamos haciendo, si no tenemos mucha experiencia, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué peligros tiene esto? Pues, ¿será peligroso contactar con los guías espirituales? ¿Qué es lo que puede pasar realmente? Pues aquí yo diría que hay dos peligros, por así decirlo. El primero es un poco el escepticismo, ¿no? O sea, hemos nacido todos, la sociedad occidental, en un mundo que es escéptico y no nos hace creer las cosas que sentimos, ¿no? Si no se puede comprobar, si no se puede estudiar en un laboratorio, no se puede observar con los 5 sentidos, como que no existe, ¿no? Y bueno, pues el mundo espiritual te requiere todo lo contrario. Así que hay que aprender a creer un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Más allá de esto, digamos que existe otro supuesto peligro, podríamos decir, que viene un poco de los prejuicios religiosos, ¿no? Entonces, muy probablemente personas que son muy religiosas pues te dirán que si te metes en situaciones espirituales raras, cosas que no sabes bien lo que estás haciendo, sin la guía de no sé quién que ha estudiado no sé qué o que tiene no sé qué don y que sabe de todo, con respecto al mundo espiritual, pues te puede atacar algún demonio. Pues esto no es exactamente así. Quiero decir, ¿existen las entidades oscuras? Pues sí que existen. O sea, existen las energías de luz y existen también las energías oscuras, no te voy a mentir. Yo diría, desde mi punto de vista, lo que yo he podido observar conmigo misma, es que si tienen que estar ahí, ya están ahí. Lo que tú puedes hacer al hacerte consciente de cómo funciona el mundo espiritual es entender todo esto y también aprender a cómo, de alguna manera, deshacerte de estas influencias negativas. Yo descubrí, sin saberlo, porque evidentemente yo al principio, como os dije, era muy escéptica, que sí que tenía influencia de entidades oscuras a mi lado. Cuando me lo dijeron, pues yo me quedé como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto que me están diciendo? Y claro, al principio, si te lo crees, y yo sí que creía en la persona que me lo estaba diciendo, porque era una persona de confianza, claro, te asustas. Pero luego empecé a ver que es algo mucho más común de lo que creemos. O sea, realmente estas entidades lo que hacen es nutrirse de nuestros estados negativos. O sea, si estamos muy deprimidos, estamos con la vibración muy baja, pues estas entidades se nos acercan. El primer consejo que te puedo dar para acceder a los registros akáshicos es hacerlo cuando estás en paz. Por eso es muy importante también la meditación, porque si estás en paz, los mensajes que te llegan y los seres que vas a encontrar van a ser seres de luz. O sea, se te van a acercar los seres que tengan la vibración más parecida a la que tú tengas en ese momento. Así que si tú estás bien, te sientes bien, es prácticamente imposible que te pase algo malo. Otro riesgo, por así decirlo, que podemos encontrar al intentar canalizar, al intentar acceder a los registros akáshicos y a una posible comunicación con nuestros guías espirituales, es que la que hable sea más bien nuestra mente. Hemos dicho que es importante que aprendamos a escuchar, más bien a observar cómo nos llegan los mensajes, ¿no? y a creérnoslo un poco lo que está pasando. Sin embargo, también es verdad que muchos mensajes, sobre todo si no estamos acostumbrados, al principio pueden venir de la mente. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a creernos que lo que estamos haciendo está funcionando. Porque si creemos que nosotros, por algún motivo, no podemos hacerlo, no lo vamos a hacer. Y es así de simple. Así que lo primero que hay que hacer es trabajar en las creencias limitantes. Una vez hecho esto, también aprender a observarnos, porque sí, podemos creer, y está muy bien poder hablar con nuestros guías espirituales, creer que lo estamos haciendo y que los mensajes nos ayuden y que sean mensajes auténticos y que lo podamos comprobar. Pero también, si no nos conocemos a fondo y no trabajamos en nosotros mismos, lo que podemos encontrar ahí
pueden ser mensajes de nuestro subconsciente, de nuestras creencias subconscientes. Y te explico qué es lo que puede pasar, por ejemplo. Si yo estoy en una relación que no funciona, pero por lo que sea, tengo la creencia subconsciente de que yo no puedo hacer nada para cambiar esto, de que yo no puedo dejar esta pareja con la que yo no estoy bien, al intentar acceder a los registros akáshicos, pues la respuesta que yo tendré es que estoy en el camino correcto y va todo bien. Así que probablemente no es un mensaje totalmente auténtico. Esto es lo que a nosotros nos gustaría escuchar en ese momento, ¿no? No es un consejo, como puedo decir, auténtico de nuestro yo superior o de algún maestro, de alguna guía. Otro mensaje de que no estamos comunicando con nuestros guías espirituales es un mal lenguaje interno. O sea, si vemos que, por ejemplo, los mensajes que recibimos son mensajes que nos están insultando, por ejemplo, pues esto ya es un poco algo que tiene que hacer que abramos los ojos, porque por un lado podría ser, si estamos vibrando muy bajo, podría ser una entidad negativa, pero también podemos ser nosotros mismos si estamos muy mal. Normalmente las dos cosas están asociadas de alguna manera. Así que si pasa esto, si vemos que nos dicen cosas muy malas, que nos hacen sentir mal, pues lo primero que hay que hacer es cortar la comunicación, hacer algo que nos gusta, algo que nos haga sentir bien. Si es algo que nos hace sentir especialmente mal, pues buscar ayuda, evidentemente, no quedarnos solos. Y en todo caso, tener en cuenta que normalmente, si estamos canalizando algo que nos da paz profundamente, sin ningún tipo de inquietud, sin dejarnos, como puedo decir, con dudas, como que algo está mal, algo es muy raro, ¿vale? En este caso sí que podemos pensar que el mensaje es auténtico. Hemos dicho que se pueden hacer preguntas a los guías espirituales, pero ¿qué es lo que se puede preguntar? Realmente podemos preguntar sobre cualquier tema, nuestra vida laboral, nuestra vida sentimental, la vida familiar, la vida social. Normalmente se dice que no está bien preguntar sobre otras personas. De hecho, no tiene mucho sentido, porque cuando conectamos con algo que sirve para elevarnos, para nuestro mayor bien, es importante que nos centremos en nosotros mismos, que sea un proceso de sanación interna. Si empezamos a querer cotillear sobre la vida de los demás, si nos centramos demasiado en el futuro, pues allí sí que de alguna manera ya estamos entrando con unas emociones que son de alguna manera negativas. Ya estamos empezando a bajar un poco la vibración, ¿no? Y entonces ahí sí que puede entrar el ego, pueden entrar supuestamente entidades negativas. Entonces, el consejo es tratar de hacer que sea algo evolutivo, algo que sirva realmente para nuestro mayor bien. Entonces, desde el principio, intencionarlo de esta manera. Y las respuestas, si nos transmiten paz, pues ya hemos visto que se pueden considerar auténticas. En este vídeo hemos intentado resumir un poco los puntos claves de cómo se puede comunicar con los guías espirituales. Y así que si quieres puedes intentarlo tú mismo, tú misma, ya ves que no es tan difícil, se trata de practicar un poco y de encontrar cierto equilibrio interior, pero realmente todos podemos hacerlo y ya verás que cuando aprendas a observarte te darás cuenta de que en realidad siempre lo has hecho. Así que si quieres, pruébalo y cuéntame en los comentarios cómo te ha ido y nos vemos en el próximo vídeo.